No sé a todos, en esta ocasión vamos a hablarles sobre un tema de bastante interés. Este tema está relacionado directamente con lo que es el análisis de datos cuantitativos. Bueno, antes de adentrarnos en este tema, debemos tener esto como punto primordial, conocer el concepto de lo que son los análisis de datos cuantitativos. Que para esto he obtenido lo que es una información que ha sido bastante meticulosamente buscada y esto de la cual nosotros tenemos el agrado de hacer de su conocimiento, del conocimiento general. Paso entonces a leerles un poco de esta información y a explicarla, ¿no? Bueno, el análisis de datos cuantitativos se puede medir y contar. Entonces, en base a esto decimos que se puede cuantificar el concepto y el mismo también hace referencia precisamente a esto, a la información tangible, la que es obtenida mediante algún método de investigación, y la manera de cuantificar de datos obtenidos es nuestro estudio, el cual nos dará la pauta de hacia qué rumbo dirigirse. De ahí la importancia de su correcto análisis para poder demostrar si estamos en lo correcto o no y en la hipótesis planteada. La investigación cuantitativa es aquella que se genera mediante datos numéricos o estadísticos para cuantificar opiniones, comportamientos o cualquier variable que se haya definido para ser objeto de estudio, y que por lo regular se utiliza como método de recolección de entrevistas cara a cara o vía telefónica y los diversos tipos de encuestas. Entonces, nuevamente mencionamos la parte de que nos basamos en una serie de instrumentos, una serie de datos. Todo esto lo ponemos, por decirlo de alguna forma, en un solo contexto, de manera tal que podamos tener un supuesto, porque tampoco es algo que podamos decir considerar como 100%, sino que nos va a servir para que nosotros podamos tener una idea de la información que estemos recopilando en el momento. Los pasos a seguir. Decidir el programa. 2. Evaluar la confiabilidad y validez de los instrumentos. 3. Analizar e interpretar mediante pruebas estadísticas las hipótesis planteadas. 4. Realizar análisis adicionales. Y 5. Preparar los resultados para presentarlos. Yo mencionaré algunos programas estadísticos más utilizados. El primer programa sería el SPSS, que se utiliza en las ciencias sociales y aplicadas mayormente y corresponde al acrónimo de Statistical Package from Social Science. Esto también es utilizado en el área de mercadotecnia y recibe a cerca de 250.000 variables. El siguiente programa sería Minitab, y este recibe funciones básicas y avanzadas acerca de las estadísticas y es amigable con el uso del Excel. Y el siguiente programa sería el SAS, que es un programa de acceso libre de la cual cualquier persona es capaz de tenerla. El siguiente programa que puedo mencionar como un plus sería S+. El análisis de datos cuantitativo depende de las variables, del interés y de la hipótesis. Y esta está basada mediante estadísticas detectivas por cada variable. También tenemos lo que son las transformaciones o puntuaciones Z, razones y tasas, cálculos de la estadística inferencial, pruebas paramétricas y pruebas no paramétricas, análisis multivariados, entre otras, que son estos mecanismos que podemos utilizar para esto. Entonces, las distribuciones de la información que nosotros encontramos en determinado momento, que nos proporcionan las personas que nosotros le hemos realizado la encuesta, también tienen una medida como un punto de gráfica, por llamarlo de alguna forma, en la cual nosotros vamos a medir los valores ya encontrados. Dentro de esos están lo que es frecuencias, particularmente de porcentajes. También utilizamos una serie de gráficas
También vemos lo que son las tendencias centrales de la media, la mediana y la media. Y las medidas de variabilidad son el rango de diferencia entre el máximo y el mínimo, y la desviación estándar y la varianza. O sea, lo que quise decir en general es que utilizamos diversos mecanismos para cuantificar esta información, ya sea a través de círculos, que son gráficas. También hay gráficas en barras, gráficas ascendentes y descendentes, que son curvas, las cuales nos ayudan a tener una mejor comprensión de este tema. Las transformaciones a puntuaciones Z son los valores obtenidos de unidades de desviación estándar. Las tasas y las razones. Una razón es la relación entre dos categorías y una tasa es la relación entre el número de casos de una categoría y el número total de casos multiplicada por un múltiplo de 10. La confiabilidad se calcula mediante coeficientes de correlación alfa y KR20 o 21. La validez de criterios se obtiene mediante coeficientes de correlación y la Pruebas paramétricas. Se basan en las leyes de distribución normal para analizar los elementos de una muestra. Pruebas no paramétricas. Son aquellas que se encargan de analizar datos que no tienen una distribución particular y se basan en una hipótesis. Análisis multivariado. Es el conjunto de métodos estadísticos cuya finalidad es analizar simultáneamente un conjunto de datos.